Hechos capítulo 4 y vamos a leer del verso 23 hasta el verso 31. Estamos en el libro de los Hechos, conocido como los Hechos de los Apóstoles y la iglesia primitiva, pero pudiese ser mejor caracterizado este libro como los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles y la iglesia primitiva. Porque en el libro de los Hechos vemos la venida y el derramamiento del Espíritu Santo que empodera a una iglesia con la misión de Jesucristo. Cuando llegamos a Hechos capítulo 4, para este punto la persecución se había levantado contra la iglesia, pero la iglesia responde de una manera extraordinaria. Y al observar el ejemplo de la iglesia primitiva, yo quisiera en esta mañana contestar la pregunta. Nuestro tema, nuestro título en esta mañana es una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué buscar la presencia de Dios? ¿Por qué buscar la presencia de Dios? Esta iglesia primitiva nos va a enseñar con su ejemplo, nos va a contestar esta pregunta: ¿por qué buscar la presencia de Dios? Y es mi anhelo, es mi oración, es mi determinación que al terminar este sermón usted y yo juntos entendamos el valor, el impacto de buscar la presencia de Dios. Quizá tú no has buscado la presencia de Dios como solías hacerlo. Quizás has descuidado esa búsqueda, pero hoy Dios te va a despertar para recordarte que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay libertad. En su presencia se manifiesta su poder. Alguien que testifique como por 3 segundos. Si tú buscas la presencia de Dios, algo va a cambiar en tu vida. Estamos en Hechos capítulo 4, verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, alguien diga todos, aquí no se queda fuera nadie. La Biblia dice que todos, mira esto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Dios lo puede hacer otra vez? Si nosotros oramos unánimes como lo hizo la iglesia primitiva, si todos oramos, todos seremos llenos. Yo quiero contestar contigo la pregunta en este día: ¿por qué buscar la presencia de Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por el privilegio, la dicha que nos das de adorarte, de tener acceso a tu presencia. Perdónanos si por momentos descuidamos aquella búsqueda suprema, aquel camino de los justos, esa senda recta, porque hemos perdido de vista el valor, el impacto de alguien que te busca. Háblanos en este día. Háblanos de una manera real, de una manera clara, de una manera personal. Y enciende en nosotros de nuevo esa pasión por buscarte, para ser llenos del Espíritu Santo. Lo pedimos en tu nombre. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. ¿Por qué buscar la presencia de Dios?
La iglesia primitiva fue utilizada por Dios de una manera extraordinaria para impactar todo el mundo conocido y de una manera progresiva en proceso, ir creciendo, irse extendiendo y convertirse en un movimiento imparable. El mundo, la civilización humana nunca jamás había visto un movimiento como el movimiento de la iglesia primitiva, porque era un movimiento no impulsado por fuerzas humanas, era un movimiento no impulsado por ideología humana, era un movimiento no fundamentado en recursos o habilidades del hombre, era un movimiento impulsado por la presencia y el poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva marcó una diferencia extraordinaria en el mundo conocido porque ellos habían comprendido la importancia de buscar la presencia de Dios. Ustedes recordarán conmigo que en el libro de los Hechos, al inicio de esta narrativa, Lucas nos cuenta que Jesús le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta ser investidos con poder desde lo alto. Es necesario que ustedes reciban este poder, porque cuando los discípulos caminaban con Jesús estaban confiados porque Jesús tenía el poder. Jesús es el hacedor de milagros, el hacedor de maravillas. Y si ellos estaban con Jesús y había un enfermo, no se preocupaban porque ahí estaba Jesús. Si había un endemoniado, no se afanaban porque ahí estaba Jesús. No se llenaban de temor porque el Todopoderoso caminaba con ellos. Pero cuando Cristo muere y resucita luego al tercer día y los discípulos están pasando todo este proceso extraordinario y Jesús les dice: es tiempo de que yo vuelva al Padre, es tiempo de mi ascensión. Los discípulos tenían la pregunta: ¿qué haremos? Si tú no estás con nosotros, ¿cómo vamos a continuar esta misión? ¿Qué hacemos con los enfermos y los endemoniados y la oposición y las pruebas? Nosotros no tenemos poder. Pero Jesús les dijo: hay una promesa del Padre. No es un plan B, no es una excusa de último recurso. Esto lo había profetizado el profeta Joel desde el Antiguo Testamento. Dios enviará al Espíritu Santo y ustedes serán llenos, investidos, literalmente encubiertos de poder desde adentro hacia afuera, y tendrán el denuedo, la audacia para salir y enfrentar al mundo en el cual viven y predicar el evangelio con la verdad de la palabra, pero también con la demostración del poder del Espíritu Santo. Y esto fue justo lo que ocurre en Hechos 2. Nos dice la Biblia que en aquel aposento alto el Espíritu Santo desciende. Eran como llamas de fuego sobre sus cabezas. Hablaban en lenguas, en idiomas literales. Los judíos que venían de distintas naciones y regiones los escuchan hablando las maravillas de Dios, proclamando la grandeza de Dios en sus lenguajes. Y atónitos dicen: quizá estos estén ebrios, están borrachos. Pero Pedro se pone en pie con los 11 y dice: no, ese no es el caso. Eso es lo que dijo el profeta. Esta es la presencia del Espíritu de Dios. Y Pedro comienza a predicar el evangelio. Y dice la Biblia que desde ese inicio se suman a la iglesia 3,000 personas. La iglesia comenzó a crecer. Un capítulo después se suman otros 5,000. En cuestión de quizá unas 2 semanas se suman 8,000 creyentes a la iglesia, no incluyendo niños ni mujeres. Iglesia, si eran como los latinos, ese crecimiento fue serio. La iglesia creció en gran número. Pero esto es lo extraordinario que nos enseña el libro de los Hechos. Dios hizo esto no con gente que tenía en muchos casos toda la habilidad, los credenciales, las credenciales o el trasfondo religioso. Dios lo hizo con gente ordinaria y usando a gente como tú y yo, pero llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva se convierte en un movimiento imparable. Como un incendio forestal comenzó a impactar a las ciudades y a las aldeas, y Dios levanta a gente común como tú y yo y comienza a utilizarlos para alcanzar a otros, y logran tanto crecimiento porque la iglesia primitiva comprendía. Este grupo de catalizadores entendían, este grupo de creyentes apasionados comprendían: el poder no está en nosotros, el poder viene de Dios. Y por esto ellos buscaban la presencia de Dios. El Espíritu Santo jugó
la posición, el papel clave en el movimiento de la iglesia primitiva. Y la pregunta es, ¿qué papel sigue jugando la presencia de Dios en la iglesia el día de hoy? Porque a veces podemos nosotros creer, bueno, ellos no tenían lo que nosotros tenemos, entonces nosotros no necesitamos tanta búsqueda, tanta oración, porque ya tenemos tecnología y habilidades y tenemos más cosas y la sociedad se ha desarrollado y tenemos ya gente que tiene especializaciones y entienden la psicología y la composición del ser humano y ya entienden más la salud. En el día de la antigüedad, un malestar pensaban que eran demonios, un dolor de cabeza pensaban que eran ataques, había más espiritualismo, pero hoy en día comprendemos que eso es fácil de resolver, porque tenemos especializaciones y tenemos profesionalismo y tenemos intelecto. Pero yo quiero decirte que el día de hoy seguimos necesitando la presencia de Dios, que por toda nuestra habilidad y nuestro intelecto todavía ocupamos cada día la presencia de Dios. Y es extraordinario darnos cuenta que esta iglesia, con menos tecnología y menos recursos, logró tanto en tan poco tiempo. Sin carros, sin aire acondicionado, sin sillas cómodas como en las que estás tú, porque a veces invitas a la gente, no quiero, y tienes que como engancharlo. No, está bonita la alabanza y te va a gustar, y hay un muchacho ahí que predica flaquito, te va a gustar, ven y vente al TV Grupo, te vamos a hacer una comidita. No, entonces sí, porque la gente no quiere venir, porque allá afuera hay entretenimiento mucho superior a lo que encontrarían en la iglesia, y deleites y placeres y experiencias, pero hay algo en la iglesia que no se puede encontrar en ningún lugar del mundo. Allá afuera hay una música mejor, habilidades mejores, experiencias mejores, hábitos mejores, pero aquí tenemos la presencia del Espíritu de Dios. Aquí tenemos la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia primitiva usó, eso es lo que seguimos usando tú y yo. Y no me malentiendas, empleamos los recursos, utilizamos la tecnología, vamos a usar metodología para alcanzar a los perdidos, pero la fuente del poder viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estuvo con la iglesia ayer, está con la iglesia hoy y estará con nosotros mañana. Alguien que diga amén. El poder viene de la presencia de Dios y no podemos descuidar esa presencia. Esa búsqueda de Dios sigue siendo tan importante como lo fue para la iglesia primitiva. Pero quizá alguien se haga la pregunta el día de hoy: ¿por qué buscar la presencia de Dios si se supone que yo ya soy cristiano y el Espíritu Santo ya mora en mí? Es como buscar algo que ya tengo. ¿Por qué buscar la presencia del Espíritu Santo si Él ya mora en mí? Y yo soy hijo de Dios y tengo el sello del Espíritu en mí y tengo esa promesa de parte de mi Padre Celestial. Pero yo te diría que es similar como pensar de la siguiente manera. Es como decir, bueno, ¿por qué decirle a mi esposa que la amo y sacar la cita si ya me casé con ella? Ya la tengo, ya es mía. Ya no hay necesidad de decirle todos los días. Ya sabe, ella sabe que la amo, ¿verdad que sí, hermanos? Ya sabe. Ella sabe que la amas, no necesita que se lo digas. ¿O si ocupa que se lo digas? ¿A cuántos hermanos le gusta decirle a su esposa todas las mañanas, te amo? ¿A cuántos les gusta hacer eso? 2 y negativo 15, estamos mal. Voy a posponer el sermón y voy a dar un taller de matrimonio. Vamos a intentar otra vez. A ver, hermanos, ¿a cuánto les gusta decirle a su esposa, te amo? Ahí está. Nos gusta decirlo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre vivir en una relación y constantemente manifestar de una manera evidente el significado de esa relación. Hay una diferencia entre estar casado y estar casados enamorados. ¿Cuántos enamorados pueden ayudarme en esta mañana? Hay una diferencia. Entonces hay una diferencia entre ser un hijo de Dios apático que comparte de los beneficios. Él es tu padre, contrastado con alguien que cada día busca su presencia, que anhela ver el rostro del Señor, que quiere conocer a Dios de una manera íntima, auténtica, personal. Y la iglesia primitiva comprendía, hay un poder, hay algo sobrenatural que ocurre en la presencia de Dios manifiesta. No solo en el hecho de que Dios es mi Padre, no solo en el hecho de que el Espíritu mora en mí. Algo sobrenatural ocurre cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestros medios.
Cuando la presencia de Dios se manifiesta, cosas extraordinarias suceden. Porque la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y en la presencia de Dios los que estaban atados en esclavitud son hechos libres. En la presencia de Dios se manifiesta su poder. Entonces en este día yo quiero intentar convencerte del por qué buscar la presencia de Dios no es en vano, para que tú salgas de este lugar motivado en esta semana a empezar a buscar su presencia, a retomar ese hábito que quizá hemos descuidado. Pero necesitamos motivos convincentes, y en Hechos 4 encontramos más de lo que necesitamos, pero los vamos a ver todos porque nos van a servir. Pero antes de ver las razones por las cuales buscar la presencia de Dios, yo quiero enseñarte cómo buscar la presencia de Dios. Porque el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 23, ve conmigo al verso 23, nos enseña que cuando la iglesia primitiva estaba viendo a sus líderes ser perseguidos por causa del nombre de Cristo, aprendieron a buscar a Dios con verdad y poder. Todos digan conmigo: con verdad y poder. Eso es lo primero que aprendemos el día de hoy. Antes de decirte por qué buscar a Dios, hay que decirte cómo buscarlo. Y la iglesia primitiva nos dice: a Dios hay que buscarlo con verdad y con poder. Dice Hechos 4, verso 23, nos dice aquí: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Aquí la Biblia nos está diciendo que unos de los líderes de la iglesia primitiva, en particular Pedro y Juan, estaban regresando después de haber sido perseguidos y comienzan a decirle a todo el grupo que estaba reunido, preocupados por ellos, vienen a testificarles que Dios los había librado del mal, que Dios había obrado en sus vidas. Y nos dice el contexto, un capítulo anterior, que mientras la iglesia va creciendo y Dios está haciendo, ¿verdad?, un impacto por medio de este movimiento impulsado por el Espíritu Santo, un día Pedro y Juan van caminando y van enfrente del templo y se detienen por una puerta llamada La Hermosa, y había ahí un hombre cojo que estaba pidiendo limosna. Y cuando viene Pedro le dice: oye, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes dar algo? Le pide limosna y Pedro lo mira y le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y la Biblia dice que el cojo se levanta, Dios lo sana. La gente que estaba allí, se arma todo un espectáculo, están asombrados. El milagro es tan evidente porque cuando la gente ve tu testimonio, quizá puede negar el contenido de tu fe, quizá puede negar tu sistema de fe, pero no puede negar tu testimonio. Cuando alguien sabía que eras cojo y ahora andas, eso impacta el corazón de una persona. Cuando eras ciego y ahora ves, cuando eras adicto y ahora eres libre, cuando tu matrimonio estaba destruido y ahora están unidos y creciendo, eso impacta la vida de alguien. Y la Biblia dice que ven el milagro, es evidente. Y comienzan a hacer todo un espectáculo. La gente está asombrada. Y Pedro aprovecha el momento porque Pedro comprendía algo. Los milagros no solo son para bendecirte a ti, para bendecirme a mí. Los milagros son para testificar de la grandeza de Dios. Dios obra en nuestra vida porque nos ama. ¿Cuántos creen eso? Pero obra en nuestra vida también para que tú y yo seamos de bendición para otros. Y cuando Pedro ve el milagro, Pedro no le dice al cojo: esto solo fue para ti, que Dios te bendiga y nos vamos a la casa. Pedro comprendió algo: este milagro va a dar paso a predicar el evangelio. Y dice la Biblia que en el pórtico de Salomón, Pedro comienza a predicar el evangelio. Y cuando predica la palabra de Dios, se suman ese día 5,000 hombres, no incluyendo mujeres ni niños. Había un impacto grandísimo. Mucha gente creyó por el milagro y por la predicación de la palabra, por la verdad y por la demostración del poder del Espíritu Santo. Pero escucha esto: no todos estaban alegres, no todos estaban de acuerdo. Dice el libro de los Hechos que los líderes religiosos se enfurecieron en gran manera, porque Pedro y Juan estaban predicando un mensaje del evangelio de Jesucristo y un tema de la resurrección. Entonces fueron y arrestaron a Pedro y Juan, y después de arrestarlos comenzaron a hablar entre sí y dijeron: no podemos tenerlos aquí sin motivo justo, tenemos que llevarlos ante el concilio, tenemos que juzgarlos. Entonces los llevan ante el concilio y comienzan a cuestionarlos.
Y mientras los cuestionan, los líderes religiosos se sorprendían, se maravillaban de que estos hombres comunes y corrientes, hombres sin letras y del vulgo, dice Lucas escribiendo en Hechos, hombres que no tenían credenciales ni criterio para estar predicando, hablaban la verdad con autoridad y con poder, y no sabían qué hacer con ellos. Entonces los dejaron ir. Y cuando Pedro y Juan salen, se reúnen con la iglesia. Y es aquí donde retoma nuestra narrativa. Cuando Pedro y Juan vuelven, ¿saben ustedes qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando. La iglesia estaba intercediendo por ellos. Mira lo que dice la primera parte del verso 24. Dice: y ellos habiéndolo oído, porque Pedro y Juan vienen y testifican todo lo que sucedió. Dice: y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. La iglesia primitiva nos enseña con su ejemplo. Cuando viene la oposición, ¿y cuántos saben que la oposición vendrá? Cuando viene la dificultad, cuando surge el obstáculo, hay que clamar a Dios. Hay que buscar la dirección de parte de Dios. Hay que decir: Dios, ayúdanos, ¿qué tenemos que hacer? Y hay algo impactante en el ejemplo de esta iglesia, porque la realidad es que si nuestros líderes espirituales fueran arrestados porque vivimos en un país, vamos a suponer, vivimos en un país en el cual hay una religión de Estado y es contra la ley predicar el evangelio, y nuestros líderes espirituales son arrestados, ¿cómo nos sentiríamos nosotros en una reunión de la iglesia? Llamaríamos a toda la iglesia, convocaríamos a los miembros y diríamos: hermanos, arrestaron a nuestros líderes, y si los arrestaron a ellos, bueno, lógicamente seguimos nosotros. Entonces, ¿qué quieren hacer? Bueno, los domingueros ahí se van, dicen: no, yo no me inscribí para esto, yo vine a ser bendecido, yo no vine a sufrir. Entonces se van, y luego queda el remanente, y luego el remanente dice: ok, ¿qué vamos a hacer? Y algunos dicen: pues vamos a llamar a un abogado. Yo conozco un abogado que a mí me ayudó con los papeles y es extraordinario, y es carero, pero es bueno. Vamos a llamarle a ver. Y otros dicen: no, hay que crear un plan, hay que crear un plan, que vamos a hacer una estrategia. Pero no, estos creyentes no se afanan. Probablemente tenían miedo, como tú y yo probablemente tenían incertidumbre, pero ¿sabes qué hicieron? Se juntaron todos bajo un mismo sentir y comenzaron a orar. Comenzaron a clamar a Dios. Comenzaron a buscar la presencia de Dios. Pero es el cómo buscaron la presencia que me marca en gran manera en esta mañana, porque no comenzaron a clamar una oración caracterizada por deseos o por sus intenciones o por sus opiniones. Escúchame, ellos nos enseñan: cuando buscas la presencia de Dios, hazlo con la verdad de la palabra de Dios y hazlo con el poder del Espíritu Santo. Ellos no comenzaron a orar lo que ellos querían, no comenzaron a pedir el cumplimiento de su voluntad. La Biblia dice que el contenido de su oración era verdad de la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 24: unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Enmarcaron su oración con la verdad de Dios. ¿Sabes qué va a impulsar tu búsqueda de Dios? Cuando conoces la verdad, cuando estudias la verdad, cuando lees la Biblia. No puedes buscar a un Dios que no conoces, no puedes confiar en un Dios que no conoces. Pero cuando estudias la verdad, cuando enmarcas tu oración con la palabra, cuando tu oración está saturada e impregnada con la verdad de Dios, tu oración conlleva poder. Los discípulos no dicen: Dios, líbranos de la cárcel. No dicen: Dios, líbranos de los problemas, porque ellos entendían que los problemas seguirían. Ellos, a lo contrario, mira el contenido de su oración. Dicen, mira cómo describen a Dios: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es la realidad de que Dios está en control, de que Dios tiene el dominio y la autoridad sobre toda la creación. ¿Te das cuenta cómo su oración tenía verdad pertinente para su circunstancia? Porque sabían qué declarar en el momento. Cuando estás pasando un momento de incertidumbre, declara la soberanía de Dios. Cuando estás pasando en enfermedad, proclama
proclama que Él es tu sanador divino. Cuando estás en desánimo, recuerda que hay un gozo que viene del cielo, que el mundo no te lo dio y no te lo puede quitar. Pero si no conoces la verdad, no sabes qué orar en el momento. Pero cuando conoces la verdad de Dios, oye, se dijeron el uno al otro: yo sé que estamos asustados, yo sé que estamos nerviosos. A Pedro y a Juan los encerraron, quizás sigamos nosotros, pero hay que proclamar la verdad, hay que orar la verdad. Dios es soberano sobre el cielo y la tierra, sobre toda la creación, sobre el mar y la tierra. Él tiene el control. Tienes que buscar a Dios con la verdad de su palabra. Pero si no conoces la verdad, oh hermano, orar con la verdad es poderoso. Cuando tu oración está saturada de contenido bíblico y tú estás orando: yo sé lo que dice la Biblia, yo estoy pasando este momento, hay necesidad, pero yo sé lo que dice la Biblia. Dios es el dueño del oro y la plata, Él tiene el control de todas las cosas. Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar, porque conoces la verdad. Y cuando conoces la verdad, ves los ataques del enemigo y puedes desenmascarar los ataques del enemigo, que vienen a veces cubiertos de una fachada de que esto no lo puedes superar, esto no lo puedes vencer, esto es imposible. Pero el que conoce la verdad no se turba. Otra iglesia se hubiese turbado, otra iglesia se hubiese dividido, pero esta iglesia conocía la verdad. Comienzan a declarar la palabra de Dios. Mira esto es poderoso. Dice luego el verso 25: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. La iglesia primitiva cita al salmista David y dicen: esto no es novedad, esto ya estaba en la palabra, conocemos la verdad. Dios ya nos había dicho que se levantarían en contra del Cristo, y si se levantan en contra del Cristo, se levantarán en contra de sus seguidores. Pero esto no es sorpresa para nosotros. Nosotros conocemos la verdad, y que como conocemos la verdad, podemos desenmascarar los ataques de Satanás. Ya sabemos lo que Satanás quiere hacer: quiere desanimarnos, quiere destruirnos, quiere dividirnos. Pero aquí hay un pueblo que busca con verdad y poder. Hay un atleta, un jugador en el NBA que se llama LeBron James. Y yo soy fan de LeBron James, me gusta mucho porque es uno de los mejores jugadores, pero en particular es un hombre que tiene mucho liderazgo, ha impactado a mucha gente. Y en una ocasión estaban entrevistando a unos jugadores que jugaron en contra de LeBron James. Son jugadores de la NBA, del baloncesto. Y al entrevistar a estos jugadores les dicen: ¿cómo fue en esta serie particular jugar contra el gran LeBron James? Y uno de los jugadores dice: no, pues no es nada fácil. LeBron James es muy fuerte, es muy atlético, es un hombre que cambia en cuestión de minutos, cambia la dinámica del partido. Pero luego es lo que dice el otro compañero que me impactó. El otro jugador dice: quiero ser sincero, dice, en esa serie yo le tuve miedo a LeBron James. Así dice, un hombre grande con barba y canas y todo. Le tuve miedo a este hombre. Y le pregunta el que está entrevistando: ¿por qué le tuviste miedo? Y dice: es que en uno de los juegos, cuando llegamos, me di cuenta de lo mucho que LeBron James estudia el juego de baloncesto. Porque mientras estábamos en el partido, LeBron James, en medio del partido, comenzó a decirle a su equipo la jugada que nosotros íbamos a hacer antes de que la hiciéramos. Porque LeBron James estudia tanto el juego, pasa tanto tiempo detrás del partido, detrás de escenas, viendo videos de otros equipos, estudiando sus jugadas. Es un alumno fiel y perpetuo del juego, al grado que cuando estábamos en el partido, él le estaba diciendo a su equipo: oye, esta es la jugada que van a hacer. Él le va a pasar el balón a él se lo va a pasar al otro, y el otro va a tratar de esconderse y tirar. Y su equipo se estaba preparando. Y dice este jugador: mientras yo escuchaba a LeBron James decir nuestra jugada antes de jugarla, yo me sentía lleno de temor y desarmado, porque dije: si este hombre ya se sabe las jugadas, ya vamos a perder. Y yo quiero decirte que la iglesia primitiva vivía de esta manera. Pasaban tanto tiempo estudiando la verdad de Dios, en la presencia de Dios, que cuando el enemigo venía en su contra, decían: esta jugada yo ya me la sé, Satanás se la va a pasar a él se la va a pasar acá y va a venir en mi contra. Pero cuando hay alguien que estudia la palabra, que conoce la ley de Jehová, que ama
amas la verdad de Dios, tú dices: Satanás, esta jugada yo ya me la sé. Tú vienes a desanimarme, tú vienes a derribarme, pero yo he estado en la verdad. Y cuando tienes la verdad, la declaras con poder. Necesitas buscar la presencia de Dios con su verdad. Y cuando buscas a Dios con la verdad de su palabra, tienes el poder y la autoridad de Dios para cada circunstancia, para decir: Satanás, ya me sé esta jugada. Yo he estado en la Biblia, conozco personajes en la Biblia quienes el enemigo quiso derribar con esto también. Esto ya lo he visto, esto ya lo he leído. Mira lo que dijo la iglesia primitiva. Esto lo dijo David el salmista: se levantarían en nuestra contra, vendría oposición, pero Dios estaría con nosotros. Mira lo que dice el verso 28: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos dicen: nada de esto debe sorprendernos. Dios es soberano, Dios está en control, Dios tiene todo en sus manos. Entonces, cuando buscas la presencia de Dios de la manera correcta, con su verdad y con su poder, entonces quiero darte 3 motivos que te van a animar y me van a animar a mí para buscarle. Aquí está el primero: busca la presencia de Dios, porque cuando le buscas, vences con su ayuda. La iglesia primitiva está orando, están declarando esta verdad. Y en el primer relato, cuando vemos que Pedro y Juan vuelven con la iglesia, vemos eso como una victoria, porque nos damos cuenta que los habían encarcelado, luego los sacan, los cuestionan ante el concilio, pero no pudieron con ellos. Vieron su autoridad, vieron el contenido de su mensaje, vieron la demostración del poder de Dios con la sanidad del hombre cojo. No sabían qué hacer, los dejan ir. Y nosotros vemos esto y decimos: ahí está la victoria, esa es la victoria. Pero yo quiero decirte que la victoria era más que eso, porque desafortunadamente los problemas para la iglesia primitiva no terminan en Hechos capítulo 4. Los problemas siguieron. Si tú te detienes ahí, tú dices: wow, qué bonita historia. Llegó a la iglesia, se unió, hicieron una fiesta, ordenaron unas pizzas y se pasaron un buen tiempo. Pero la realidad es que bríncate un capítulo más y luego vienen Ananías y Zafira. Los problemas no solo estaban afuera, los problemas también llegaron adentro. ¿Y cuántos saben que los problemas adentro duelen a veces más que los de afuera? Cuando viene la división a tu hogar, cuando viene el problema a tu familia, cuando viene la tensión a la iglesia, cuando hay enemistad entre hermanos en Cristo, el enemigo viene a atacarnos desde adentro hacia afuera. Entonces la iglesia primitiva, si su expectativa de victoria, de vencer, era no enfrentarse con más obstáculos, iban a estar desilusionados, porque los obstáculos persistieron, los ataques se levantaron. Pedro y Juan no sería la última vez que probarían persecución o cárcel, venía más desafío, pero ellos experimentan una victoria mayor, experimentan una victoria de adentro hacia afuera, algo más poderoso. Mira lo que dice el verso 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que esa gente se vaya de aquí. Algunos me están viendo como: wow, qué bonito, eso no está en la Biblia, mire su Biblia. O están viendo la pantalla, no, mire su Biblia, no hay nada ahí, mire su Biblia. Mire lo que dice. ¿Qué dice el versículo 29? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que esa gente mala se vaya. ¿Es lo que dice el verso? No. Concede a tus siervos que ya no sufran más. Concede a tus siervos que todo salga conforme a nuestros deseos. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vamos a ser sinceros. ¿Se vale ser sinceros en la iglesia? Vamos a ser sinceros. No levantes tu mano, no digas nada, solo acá adentro, tú y Dios. ¿Sería esta tu oración? ¿Sería la mía? Que se levante persecución en tu familia y que tú digas: Dios, estamos sufriendo, acabamos de salir de la cárcel, pero danos más denuedo para predicar tu palabra. O nuestra oración sería: Dios, no vuelvas a dejar que eso pase. No queremos sufrir, eso fue muy fuerte, Dios, no queremos volver a pasar eso. La realidad es que muchas de nuestras oraciones serían: Dios, no quiero volver a vivir eso, no quiero pasar eso. Pero esta oración es la victoria.
La victoria no es solo que Pedro y Juan salieron de la cárcel. La victoria es que vencieron por dentro. La victoria es que sustentaron su fe. La victoria es que comprendieron: Dios, danos las fuerzas para seguir creyendo y para seguir predicando y para seguir testificando. Porque si Dios les da la victoria externa solamente, pero no la victoria por dentro, entonces van a estar bien por un momento, pero cuando venga otro encarcelamiento, otro problema, otra oposición, se van a encontrar con la misma duda y el mismo temor. Pero si Dios les da la victoria por dentro, entonces ellos comprenderán: en o fuera de la cárcel, danos de nuevo para predicar tu palabra. Con o sin los recursos, danos de nuevo para predicar tu palabra. En la bendición y en el obstáculo, en el precipicio del monte, Señor, en la cima del monte o en el valle, danos el denuedo para predicar. Iglesia, lograron la victoria por dentro. Vencieron por dentro. Porque comprendían al experimentar la presencia de Dios que Dios estaba con ellos. Todo ese temor, toda incertidumbre, toda duda que por momentos nos hace sentir solos, es superada en aquellos encuentros en la presencia de Dios. Porque cuando estás en la presencia de Dios, vences con su ayuda. Tu fe es sustentada para creer: Dios está conmigo. Mira, vivimos en un mundo que nos habla tanto del positivismo y de la habilidad humana. Y dentro de estos temas hay principios sanos. Principios sanos como el responsabilizarte por lo que ocurre en tu vida. Principios sanos como el levantarte y esforzarte para lograr tus metas o salir de la circunstancia en la que te encuentres. Pero el tema del positivismo y la superación humana tienen limitaciones. Yo pienso, por ejemplo, en cuando un niño tiene temor de algo y los paramos a un lado y nos enseñan, ¿verdad?, métodos psicológicos para animar a un niño. Y el niño viene y dice: mamá, no quiero entrar al mar. Como recuerdo cuando mis niños, los más chiquitos, los llevamos por primera vez al océano y estaban ahí al lado de la playa y se acercan los chiquitos, así sienten las olas y saltan. Y yo voy y les digo: entra, es súper divertido, es una experiencia única, te va a encantar. Y se paran al lado de la playa y ven las olas y dicen: ay, no, esas olas como que me van a agarrar, papá. Me van a agarrar, que sí me llevan y no vuelvo a salir. Y yo le digo: no, tranquilo, yo estoy aquí, métete. Y no, entonces la psicología humana nos dice: tómalo a un lado, siéntalo, míralo a los ojos y dile: supera tu miedo. ¿Cuántos han escuchado eso o han dicho eso, verdad? Vas con tu niño y le dices: supera tu miedo. Pero ¿cómo, mamá? No me gustan las arañas. Y tú le dices: mira, visualízate en un cuarto con arañas. Ahorita tienes miedo, ¿lo sientes? Sí, mamá, sí. Tranquilo, visualízate tranquilo, sereno. Una araña se te subió, estás bien. Y luego le decimos: ¿visualizaste? Sí, mamá, sí. Ok, superaste tu miedo. Y a los 5 minutos ve una araña y sale corriendo. Porque la visualización no elimina la dificultad de enfrentar el temor. Te ayuda, es una herramienta psicológica, pero hasta cierto punto. La realidad es que mis niños no entraron por primera vez a la playa, al océano, porque la visualizaron. Yo aprendí algo como padre con mis niños chiquitos. No es cuestión de solo pararlos a un lado y decirles: visualiza que vas a superar y vas a estar bien. ¿Sabes qué marcó la diferencia? Los tomé de las manos y les dije: yo voy a entrar contigo. Y nos fuimos acercando y sentía un jalón y: hey, tranquilo, yo voy contigo. Tomamos el primer paso. ¿Y sabes qué hacían cada vez que entrábamos? ¿A quién crees que miraban? No al océano, me miraban a mí. Estás aquí, ¿verdad? No me vas a soltar. No, no te voy a soltar. ¿Cómo que te voy a soltar? Tranquilo, vamos. Y me mira, ¿verdad? Vamos. Y así agarrados de la mano vamos entrando y vamos entrando y vamos entrando. Y cuando menos piensa ya está nadando. Cuando menos piensa ya está dentro. La iglesia primitiva comprendía algo: hay una mejor estrategia que la estrategia del mundo de vencer tus miedos. Hay una mejor estrategia y hoy te la quiero dar. ¿Sabes cómo vences tus temores? Agárrate de la mano de alguien que es más fuerte que aquello que temes. Agárrate de la mano de alguien que es más fuerte que aquello que temes.
La iglesia primitiva no dijo no vamos a entrar al océano. No le dijeron elimina el océano. No le dijeron elimina las alturas. No le dijeron elimina el insecto que me da temor. Le dijeron solo danos de nuevo. Solo queremos agarrarnos de tu mano. Y si estamos agarrados de ti, vamos a seguir predicando. Vamos a seguir proclamando. Vamos a entrar hasta las profundidades. Aunque las olas sean altas y fuertes. Aunque golpeen contra nuestros cuerpos. Pero si te agarras de la mano de alguien que es más fuerte que aquello que temes, ese es el poder de la presencia de Dios. La presencia de Dios te ayuda a vencer tu temor. No creas tú que esta iglesia oró esa oración piadosa porque fuesen más espirituales que nosotros. No, esa sería una confusión. Esta iglesia oró esa oración porque estaban agarrados de la mano de Dios. Y si tú y yo nos hemos llenado de temor, no es porque Dios se ha hecho más débil, no es porque Dios está más lejos, es que al entrar a las profundidades del océano nos fuimos soltando de su mano porque pensábamos yo puedo nadar, yo puedo hacer esto solo. Pero este domingo vas a volver a los brazos de un buen Padre y te vas a agarrar de su brazo. Dios, camina conmigo, enséñame otra vez. Si me agarro de tu mano, no hay nada que no pueda vencer. Cuando buscas la presencia de Dios, vences con su ayuda. Pero en segundo lugar, cuando buscas la presencia de Dios, Él se manifiesta. Dice el versículo 30, mira esto, dice el versículo 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los discípulos no solo piden darlos de nuevo, los discípulos tienen una comisión. Por eso piden porque creen que el Padre se los dará. Piden con fe porque saben que el Padre tiene los recursos para dárselo. Los discípulos comprenden: cuando busca la presencia de Dios, Dios se manifiesta. ¿Hay alguien en Templo Betania en este servicio que cree que Dios siga haciendo milagros? Que Dios siga haciendo señales, que Dios siga haciendo prodigios, que Dios sigue rompiendo cadenas y derrumbando muros y sanando enfermos y restaurando familias y transformando a jóvenes. Habrá alguien aquí que puede testificar: pastor, donde yo estaba hace 10 años no me lo creerías, pero hoy estoy en la casa de Dios alabando a Dios porque busqué su presencia y Él se manifestó. Los discípulos dicen: Dios, extiende tu mano, extiende tu mano. Oh, esa es una oración sana. Pídele hoy: extiende tu mano, toca mi hogar, toca mi familia, que se desaten señales y milagros y prodigios, no por mi beneficio solamente, para que mis hijos vean tu gloria, para que esta generación conozca tu poder, para que no nos la pasemos leyendo libros y viendo videos en YouTube de lo que hiciste en las generaciones pasadas, en el libro de los Hechos, en los avivamientos del siglo XV y XVI, viendo a Azusa y el avivamiento en Los Ángeles. Queremos ver tu gloria hoy. Extiende tu mano otra vez, manifiéstate otra vez. La iglesia primitiva comprendía algo: cuando tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Cuando tú pides en fe y crees y recibes aquel don, regalo subsecuente de ese bautismo en el Espíritu Santo, cuando tú hablas en lenguas y eres investido de poder, eso ocurre una sola vez. Pero las llenuras del Espíritu Santo son continuas. Las manifestaciones del Espíritu Santo son continuas. Él me salvó una vez. Ahí empezó el proceso de la consumación de mi salvación. Yo soy salvo en Él, yo soy libre. ¿Cuántos dicen amén? Él me llenó de su Espíritu, el Espíritu está en mí. Él me bautizó en su Espíritu Santo, pero Él me sigue llenando y se sigue manifestando y sigue operando en mí. Los discípulos creen esto, entonces piden manifestaciones. Señor, desátate, demuéstrate para que la gente vea. Porque ¿qué? Le estamos predicando a una generación escéptica.
Le estamos predicando a una generación posmoderna, a una generación analítica que cuestiona la verdad objetiva. Y a veces creemos que nos los vamos a ganar con argumentos lógicos. A veces hablas con alguien que es ateo, es agnóstico, y crees que es con argumentos, con debates que te lo vas a ganar. Y no me malentiendas, la apologética es sumamente importante. Y los argumentos son herramientas, pero no son argumentos lo que transforma vidas. No es nuestra lógica lo que los va a hacer quebrantarse. Es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios. Cuando vengan a nuestro santuario y se sienten allá en la esquina y quizá con los brazos cruzados y están apenas asimilando el contenido, pero de repente como una ola les pega la presencia del Espíritu de Dios y sienten algo que nunca jamás en sus vidas habían experimentado, y escuchan en su oído el susurro de un padre que desconocían pero necesitaban, y es en esa presencia manifiesta que se dan cuenta: hay algo en este lugar que no he encontrado allá afuera, en las calles del mundo, en las experiencias del mundo. Hay algo aquí adentro que transforma, que sana, que liberta, en la presencia del Espíritu de Dios. Yo le decía a nuestros jóvenes en el campamento: yo vengo de una generación donde mis padres buscaban a Dios. Yo vengo de una generación de líderes que cuando hacían los campamentos de jóvenes y nos instruían, ayunaban días antes del evento y clamaban a Dios en lo íntimo, en lo desconocido, a nosotros los estudiantes. Pero en esos llamados al altar, en esos servicios, se derramaba una presencia de Dios. Yo recuerdo tener 15 años y ver a jóvenes ser libertados. Yo recuerdo estar allí en ese altar y orar una oración fácil, sencilla: Dios, no te conozco, pero quiero conocerte. Y el Espíritu se derramaba de una manera que entraba hasta lo más profundo. Como dijo el profeta: entraste hasta mis huesos como un fuego, me quemaste hasta lo más recóndito e interno de mi ser. Yo recuerdo esos momentos y quiero decirte algo: fue la fe y fue la búsqueda y fue la entrega de aquella generación que facilitaron el entorno para que nosotros recibiéramos algo que nosotros ni siquiera estábamos buscando, pero por la búsqueda de nuestros padres y la búsqueda de nuestros líderes fuimos expuestos a la presencia de Dios, como Samuel en el Antiguo Testamento, que terminó en la tienda de reunión y ministraba al Señor en la presencia de Elí, pero llegó a dormir al lado del arca del pacto, no porque él llegó solito, sino porque su madre Ana oraba y oraba cada año cuando llegaban a Silo y decía: Dios, sáname, ya no quiero ser estéril, dame un hijo. Veo a Penina que se burla de mí, dame un hijo. Pero un año Dios escuchó su clamor y Dios hizo el milagro, y por la fe de su madre, por la búsqueda de una mujer, Samuel fue expuesto a la presencia de Dios. Alguien me expuso a mí, pero ¿quién va a impactar a esta nueva generación? Te corresponde a ti, me corresponde a mí. Hay que buscar a Dios. ¿Quién es la Ana de esta generación? ¿Cuándo van a sentir tus hijos en casa la presencia de Dios? Para que digan: yo sé lo que es. Yo sé lo que es sentir la presencia del Espíritu Santo. Yo conozco la voz de Dios, porque toda mi vida la sentí en casa. Escuchaba a mis padres clamar a Dios. Sabes, necesitamos buscar a Dios no solo por nuestro bien, sino porque esta nueva generación está esperando hombres, mujeres, líderes que se levanten con una pasión y una entrega, que cuando venga persecución, obstáculos, seamos como la iglesia primitiva, que mientras los jóvenes y los niños están expectantes, ¿qué harán papá y mamá? Papá y mamá se reúnen en círculo como la iglesia primitiva y dicen: aquí vamos a orar y vamos a clamar la verdad que hemos leído, que hemos estudiado, que hemos predicado, que hemos recibido, que hemos cantado. Lo hemos cantado, lo hemos leído, lo hemos declarado, hoy lo vamos a vivir. Dios, tú eres soberano, tú estás en control del cielo y la tierra. Nada ocurre que tú no conozcas. Esta jugada de Satanás ya no la conocemos. Y ahí están esos niños, ahí están estos jóvenes expuestos a la presencia de Dios. ¿Quién buscará la manifestación del Espíritu Santo? Y dice la Biblia en el verso 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Qué pasó? La tierra tembló.
Esto no es casualidad, porque en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones Dios se había manifestado por medio de la naturaleza para recordarle a sus hijos con esa evidencia activa de que su presencia estaba con ellos. Cuando la tierra tembló, ese temblor fue una manifestación de la presencia de Dios para que aquella iglesia primitiva recordara: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Yo no sé cuál será tu temblor en esta semana. Quizá va a ser una palabra de ánimo, quizá va a ser un milagro, quizá va a ser una señal. Yo no sé qué será tu temblor, pero te voy a decir algo: cuando tú buscas la presencia de Dios, Él te ayuda a vencer y Él se manifiesta, y Él va a hacer algo en tu vida para que tú sepas: este es Dios obrando. Yo no sé si tu temblor es que vas a estar allí mañana preparando el almuerzo, haciendo lo que haces cada día en tu vida cotidiana ordinaria, picando cebolla y cilantro para hacer unos huevitos, y estás ahí preparando el desayuno, y de repente miras afuera de la ventana y ves el sol irradiando y ves los cielos y comienzan a contarte de la gloria de Dios, y en ese momento común y ordinario, ese es tu temblor, ese es tu temblor. Dios comienza a hablarte por medio de los cielos, por medio de la naturaleza, y te dice: yo estoy contigo, yo no te dejaré. En aquel momento ordinario, en casa, en tu trabajo, donde quiera que estés, el Espíritu Santo comienza a manifestarse. Iglesia, la tierra tembló. Pero por último, aquí te quiero dejar: cuando buscas la presencia de Dios, vimos que debes buscarle con verdad y poder. Cuando le buscas, Él te ayuda a vencer. Cuando le buscas, Él se manifiesta. Pero por último, aquí cerramos: cuando le buscas, Él te llena otra vez. Toca al que está a tu lado, dile: Dios te quiere llenar otra vez. Díselo: Dios te quiere llenar otra vez, otra vez. Anímalo, anímalo. Si no hay nadie a tu lado, decláralo sobre tu vida: Dios me va a llenar otra vez, otra vez, otra vez. Dice la última parte del verso 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, alguien diga todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nota algo: estos son los creyentes, muchos de ellos que estuvieron en el aposento alto en Hechos 2, ya tenían al Espíritu Santo, pero fueron llenos otra vez. Dios tenía más para ellos. Escúchame, varios llegamos a la iglesia llenos. ¿Cuántos están llenos? Pero de grasa, ¿verdad que sí? Llenos, pero de grasa. No, hablando en serio, estamos llenos, pero de afanes, llenos de preocupaciones, llenos de ansiedad, llenos de ideas, llenos de deseos, llenos de necesidades, llenos de intenciones no cumplidas. Pero hoy Dios te quiere llenar de la presencia del Espíritu Santo. Y la realidad es que no puedo estar lleno de dos cosas al mismo tiempo. O el vaso tiene jugo o tiene leche, no puede tener ambas cosas al mismo tiempo. ¿Están conmigo? Entonces, si estoy lleno de ansiedad y de afán y de preocupaciones, hoy me voy a vaciar en el altar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy me voy a vaciar de lo que estaba lleno y me voy a llenar de la presencia del Espíritu Santo, porque Él tiene más para mí, porque en su presencia hay libertad y hay fortaleza. Y fueron llenos y recibieron de nuevo para seguir adelante. Quiero cerrar con esta historia. El gran predicador Dr. Martin Lloyd Jones escribió en su libro Gozo Indescriptible la ilustración de otro pastor puritano llamado Thomas Goodwin. Y Martin Lloyd Jones escribe esta ilustración que cuenta el puritano Thomas Goodwin. Y mira lo que dice Goodwin: un hombre y su hijito van por el camino y caminan tomados de la mano, y el niño sabe que es hijo de su padre y sabe que su padre lo ama y se regocija en eso, y él es feliz en eso. No hay incertidumbre acerca de esto, pero de repente su padre, movido por algún impulso, toma a su niño y lo levanta, lo acaricia y lo abraza, lo besa, derrama su amor sobre él y luego vuelve a bajarlo para que sigan caminando juntos. Thomas Goodwin dice: estas son las llenuras del Espíritu Santo.
Yo soy su hijo, Él es mi Padre. Tomado de su mano, camino con Él. Pero hay momentos cuando el Espíritu Santo te llena y es como que tu Padre Celestial te levanta. No eres menos ni más hijo, ya eres su hijo. Pero en esos momentos te levanta y te acaricia y te besa y te abraza y te da las fuerzas para bajarte de nuevo, para que sigas caminando. Hay alguien que vino a la iglesia el día de hoy. Yo sé que vienes caminando agarrado de la mano de Dios, pero vienes desanimado, vienes cansado, y la llenura del Espíritu Santo es ese momento en el cual tu Padre te levanta y te acaricia y te besa y te abraza y te llena de nuevo y sustenta tu gozo y te da alegría. No me malentiendas, te bajará otra vez. No vivimos de llenuras, hay que seguir caminando, hay que andar por fe, hay que luchar la batalla de la fe. Pero hay esos momentos de llenura cuando le pides: Dios, lléname otra vez, que Él te levanta y te acaricia y te besa y te abraza y te dice: eres mi hijo, eres mi hija, yo estoy contigo, sigue caminando. Eso ocurrió en Hechos 4 y eso puede ocurrir. Alguien diga: otra vez. Eso puede ocurrir otra vez.